Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, amén. Hermanos, por aquí hay una necesidad, una petición. Se pide oración por el señor Carlos Quiles para que él salga del estado de coma en el que se encuentra, hermanos. Entonces vamos a pedirle al Señor ahorita que hagamos la oración para que el Señor nos siga bendiciendo con su Santo Espíritu. Y llevemos a este señor Carlos Quiles para que, pues donde quiera que esté, el Señor le derrame de su bendición, de su poder, su sanidad en estos momentos tan difíciles, hermanos, para él, la familia, todos los que están alrededor, y pues que el Señor tenga misericordia, hermanos. Vamos a ponernos un momentito de pie y vamos a orarle al Señor para que pues Él nos derrame de su poder, de su bendición, hermanos, y que su palabra toque verdaderamente y grandemente nuestros corazones, hermanos. Ese es el propósito. Oremos, hermanos. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, glorificado seas, Señor Santísimo. Exaltado es tu nombre, Señor Jesús. Padre, nosotros estamos, Señor, nuevamente en este momento, a estas horas de la tarde, Señor, en este tu día, Padre bendito. Dándote nuevamente la honra y la gloria a tu nombre, Señor, como a ti te agrada, Padre Santísimo, que lo hagamos en verdad, Señor, en espíritu. Que lo hagamos, Señor, en una sinceridad de corazón, que verdaderamente tengamos entendido ante quién estamos. Ante el Creador de todas las cosas, ante aquel que un día dijo, yo soy el que soy, y fuera de mí no hay más. Ese eres tú, Señor, nuestro Padre eterno, Dios todopoderoso, el principio y el fin de todas las cosas, aquel que llama a aquello que no es como si fuese. Ante ti estamos rendidos en esta tarde, Señor, y te decimos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar en este lugar de adoración, Señor, de oración, Padre Santo. Ahora, Señor, rogamos nuevamente, Padre bendito, en estos momentos, Señor, que tengas a bien perdonarnos, Señor. Que, Padre amado, no tomes en cuenta, Señor, todas aquellas faltas, todo nuestro pecado que hemos cometido delante de tu presencia, Señor. Porque, Padre bendito, somos débiles, Señor. Somos faltos, Señor. A veces no sabemos por qué hacemos las cosas, Señor, y las hacemos de todas maneras, Padre amado. Por eso hoy, Señor, en estos momentos, los que aquí estamos presentes, Señor, nos queremos poner a cuentas contigo nuevamente, Padre mío. Suplicándote, Señor, que tú limpies nuestro corazón, limpies nuestro espíritu, aún nuestra propia carne, Señor, de toda contaminación y de toda maldad de este mundo pecaminoso, Señor amado. Padre eterno, te suplicamos, Señor Dios, que tú bendigas a esta persona, Señor, de la cual hemos mencionado. Que tú tomes el control, Señor, en este estado tan inconveniente en el que se encuentra, Padre amado. Que tú muestres y derrames de tu poder en gran manera, Señor. Nosotros nos unimos, Señor, en un solo sentir en este momento y nos ponemos de acuerdo, Señor, para pedirte sanidad por esta persona, Señor. Que tú sabes de qué manera, Señor, obrarás. Tú a veces haces que las cosas parezcan difíciles, Señor, y dolorosas, pero todo tiene un propósito, Señor. Que te conozcan, Dios Todopoderoso. Que aquellos que aún no saben quién eres tú, Señor, aún en ese momento de dolor, Señor, tú tomes el control de todas las cosas y manifiestes tu poder, Señor. Y vayan todos ellos, Señor, que están con esta persona a un lado, vayan todos a tus pies, Señor Jesús. Señor, gracias nuevamente por esta bendición de estar en esta tarde hoy aquí en este lugar, mi Dios amado. Y mira, Señor, que tú sabes que yo me he puesto contigo, Señor, a cuentas, rogándote que me perdones, Señor, que me limpies, Padre Santo, de tantas faltas que tengo, Señor, tantos inconvenientes que pueda haber en mi vida, Padre. Pero yo sé que tú, Señor,
me ayudas. Yo te suplico que me ayudes en estos momentos, Padre, y que me permitas, Señor, hablar a tu pueblo de tu santa palabra. Que me permitas, Señor, transmitir a tu iglesia, Señor, tus sagradas escrituras, y que todos, Señor, salgamos edificados, salgamos, Señor, fortalecidos, y hagamos, Señor, tu santa voluntad por medio de lo que está escrito, que tú, Señor, hoy nos vas a dar a través de tu santa palabra, Padre mío. Señor, gracias. Y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor, y que a ti sea toda la honra y toda la gloria por siempre, Padre Santo. Amén, Señor, y aleluya, Padre bendito. Siéntese, hermano. Qué bendición tan grande, hermanos, nos concede el Señor cada momento, cada tiempo que nos permite estar reunidos como iglesia. Verdaderamente es un decirle, Señor, gracias. Gracias porque nos permites un día más de esperanza, Señor, un día más de ponernos a cuenta, un día más de conocer tus sagradas escrituras. Y eso es una bendición, hermanos amados. Y el salmista nos dice en una parte de la escritura, hermanos, una cosa he demandado, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Una cosa he pedido y esta buscaré, dice el salmista. Todos los días estar en la presencia del Señor, hermanos. Yo pensaba en esto y veía y me daba cuenta cuánto nos hace falta, hermanos amados, verdaderamente esforzarnos todavía más de lo que ya podemos estar haciendo para poder verdaderamente un día estar todos los días en la presencia del Señor. Yo quiero estar en la presencia del Señor y yo sé que usted también, hermano, pero como dice el salmista, esta buscaré. Yo lo quiero, pero lo buscaré, dice el salmista. Entonces por eso estamos nosotros aquí, hermanos, porque estamos buscando el rostro del Señor, estamos buscando que el Señor nos hable, que el Señor nos ayude, hermanos amados, a ser cada día mejores hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Y quiero, hermano, que vayamos a la palabra en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, hermanos. Un versículo que es muy corto, pero que tiene un gran significado, hermanos, para nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 17, hermanos míos. Dice la palabra, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: orad sin cesar, hermanos amados. Orar sin cesar. Este texto, este versículo, de solamente esas tres palabras, hermanos, que a veces, muchas de las veces, hermanos, es muy pasado por alto esta parte de un orar sin cesar. Lo que el Señor nos está hablando el día de hoy, que nos va a hablar a través de su escritura. Y si vemos, hermanos, ahí mismo en este libro, Tesalonicenses, como el apóstol Pablo, hermanos, le estaba hablando a la iglesia de los tesalonicenses y les daba unas palabras desde ahí, desde el 5:16, hermano, fíjese, dice: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y fíjese el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, hermanos amados. Palabra del Señor. Ciertas
características, hermano, que el apóstol le estaba hablando a la iglesia de los tesalonicenses, pero que el día de hoy el Señor nos lleva a través de la Escritura, en este versículo 17, a un orar sin cesar, hermanos míos. Y como le decía, esta parte de la Escritura tan pequeña, hermano, este versículo, pero que engloba una totalidad, hermano, para la iglesia, de tal manera, hermano, que la iglesia depende muy grandemente, hermano, de ese orar sin cesar, a lo que el Señor hoy nos está llevando, hermanos amados. Y sabemos, hermano, que esta palabra, orar sin cesar, la cual nos habló el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, de tal manera que sabemos que no era de Pablo la palabra como tal, sino viene de parte de Dios mismo para usted y para mí. Orar sin cesar, dice el Señor, hermanos, a través de esa Escritura. ¿Qué es orar, hermanos? Cada uno de nosotros tenemos bien entendido qué es orar. No necesita gran explicación. No necesitamos profundizar mucho en qué es la oración. Sabemos que es una manera en la cual usted y yo tenemos una comunicación con el Señor, en un sentido de poderle expresar a Dios, ya sea nuestra necesidad, hermanos, nuestro problema, orarle al Señor, platicar con Él y decirle: Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, por medio de la oración te alabo, Señor, engrandezco tu nombre. Eso es orar, hermanos. Todos lo sabemos y todos lo hacemos, un orar. Pero Dios nos está llevando a través de la Escritura a que hagamos ese orar, hermano, sin cesar. Una oración constante, una oración permanente, hermanos amados, la que el Señor nos está llevando y nos quiere hacer que la iglesia tengamos por entendido que si nosotros no hacemos ese orar sin cesar, vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchos inconvenientes, hermano, porque nos está faltando esa oración que no cesa, hermanos. Yo veía, hermanos, ¿por qué el Señor no puso ahí adorar sin cesar, predicar sin cesar? Y el Señor dice, orar sin cesar. Eso sí te lo pongo, pueblo. Dios nos está dando la palabra, hermano, aquí constantemente. Nos está dando predicaciones, hermano. Y también estamos haciendo una oración y una oración al Señor. Pero fíjese cómo Dios, por medio de su Escritura, hermano, nos quiere llevar a que nosotros debemos de cambiar muchos aspectos de nuestra vida en ese sentido de la oración. Y quiere llevarnos a ese no cesar de ella, hermano mío. Un orar sin terminar de orar, fíjese. ¿Cuántos hemos experimentado al principio, hermano, de nuestro caminar en el Evangelio? Resulta ser que empezamos y no sabemos orar. Que alguien nos puede preguntar, oye, ¿puedes orar por esta necesidad? ¿Y qué pasa? Es que yo no sé orar. Y no solamente al inicio, sino también muchos años después de que ya hemos caminado en el Evangelio, hermano, aún tenemos miedo de que alguien nos llame a una oración, porque no sabemos, hermano, porque no tenemos ese buen hábito de tener la oración al Padre Todopoderoso. Iglesia, nosotros tenemos que entender que si no somos hombres y mujeres, hijos e hijas del Señor, de oración, nosotros no vamos a poder crecer, hermanos amados. Todo parte de ahí, de un hombre, una mujer de verdad, de oración. De ahí empieza todo, hermanos. Y Dios hoy nos está hablando de verdad, hermano. Debemos nosotros considerar la palabra del Señor cada que un varón se para en este lugar y decir, Señor, gracias porque nos hablas todavía aún hasta este día, Señor Dios Todopoderoso. Yo hace poco me enteré, hermanos,
que la iglesia en Oaxaca está siendo atacada. No sé si todavía esté así, pero parece ser que se había detenido momentáneamente el servicio, el culto, porque no les era permitido. Había amenazas, hermano, y la iglesia en Oaxaca no se estaba reuniendo por lo mismo. Entonces, hermano, imagínese usted y yo aquí escuchando la palabra del Señor. ¿Cómo no decirle: Señor, gracias por lo que nos das, Señor? Gracias porque me hablas tu palabra. Gracias porque hoy me estás llevando, Señor, a un orar sin cesar, a un orar, Señor, constante. Todos nosotros, hermanos, lo sabemos. Somos hombres y mujeres con muchas limitantes. Somos débiles. ¿Por qué, hermano? Porque traemos una naturaleza caída. Desde el primer hombre, Adán, Eva, hermanos, a causa de la desobediencia del pecado, nosotros es que venimos arrastrando esa naturaleza pecaminosa que nos quiere, hermano, en todo momento apartar del Señor Dios Todopoderoso. Constantemente podemos estarle fallando al Señor aunque no queremos hacerlo, pero la carne, hermano, nos gana muchas de las veces. Y la oración, hermano, es algo tan importante para la vida del hombre, hermanos amados. Pero como yo le decía hace un momento, tan importante, pero tan descuidada por muchos de nosotros, hermanos míos. Muy descuidada la oración. El Señor Jesús nos habla, la Escritura, uno del porqué, hermanos, de los muchos que tenemos que hacer para la oración, del por qué tenemos que hacer oración al Señor. Y dice en el libro de Mateo, hermanos míos, en el capítulo 26, vamos para acá atrás, hermanos. Mateo 26, 41, hermanos míos. Cuando Jesús, hermanos, iba a ser llevado a la cruz y tomado preso, se fue a Getsemaní y se llevó a sus discípulos. Y les dice en el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos amados. Nos damos cuenta, hermano, cómo a través de la misma palabra el Señor Jesús nos está diciendo este aspecto tan importante en cuanto a la oración sin cesar, hermanos míos, para que nosotros no caigamos en tentación. Yo le platicaba hace un momentito, hermano, cómo nosotros somos débiles porque nuestra naturaleza caída, así lo tenemos nosotros aquí en la carne, hermano, nuestra vida. Y el Señor dice, velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está, hermano. ¿Cuántas de las veces nosotros no queremos hacer las cosas? ¿Cuántas de las veces nosotros no decimos, ahora sí voy a levantarme, ahora sí voy a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, ahora sí me voy a despertar en la madrugada y voy a orarle al Señor? Pero dice el Señor, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. La carne es débil. Pero Dios nos da la respuesta, velar y orar para que no entréis en tentación. Hermano, nosotros estamos viviendo, nos ha tocado vivir un tiempo bien complicado. Un mundo lleno de pecado y que cada vez va avanzando más y más la maldad, hermanos. Ahora de tal manera, hermano, que si tenemos el celular y usted sabe en el celular tan fácil que está la tentación ahí, hermano. Todavía uno no le está moviendo ahí, de repente aparecen mensajes inconvenientes. Imagínese, hermano, tan fuerte está la tentación que si nosotros no vamos a la oración sin cesar, hermano, nosotros vamos a caer en ella, porque así dice el Señor. El espíritu está dispuesto, pero la carne
es débil, hermanos amados. Y Dios no quiere, hermano, Dios no quiere que usted y yo sigamos pecando en cuanto a la tentación. El Señor quiere una iglesia fortalecida. El Señor quiere una iglesia victoriosa, hermanos amados. El Señor no quiere una iglesia que se conforme con lo poco, espiritualmente hablando. El Señor no quiere una iglesia de oración de 1 minuto. No, hermano. El Señor quiere una iglesia que vayamos cada vez más y más. Y si fue 1 minuto, ahora tienen que ser 2, 3, 4, 5, media hora, 1 hora, hermanos. Un orar sin cesar. Pero todo va llegando, hermano amado, a través de la práctica de las cosas. Todo va llegando a través del esfuerzo continuo de usted y de mí en buscar el rostro de Cristo de verdad, hermano mío. Dios es misericordioso y mire, por eso estamos aquí. Aunque muchos de nosotros, hermanos, no hemos sido hombres y mujeres de oración, mire, Dios nos está hablando el día de hoy para que vayamos ahí, hermano, a un orar sin cesar, a un orar que no termine. Hermano, no podemos, yo sé que no podemos pasarnos 24 horas orando, pero sí sabemos en qué momento constantemente podemos hacerlo. Y muchos hermanos nos han dado ejemplo aquí para allá, de que si usted está haciendo alguna actividad, están las tortillas, ore. Si la hermana, el hermano está lavando los trastes, vámonos a poner a orar. Hay momentos, hermano, muchos momentos que tenemos cada uno de nosotros de tener una comunión personal verdaderamente con el Señor y cerrar un momento nuestros ojos y decir: Señor, tú eres bueno, Señor, mira, tú sabes mis necesidades, pero yo me pongo en tus manos. Y hermano, vamos agarrando ese hermoso hábito de una oración al Padre, hermanos amados, para ser fortalecidos y no caer en la tentación, como dice aquí la Escritura, hermanos. Fíjese, hermano, lo que Dios nos ha concedido a usted y a mí, tan maravilloso, hermano, que a través de la muerte de Cristo fue roto el velo, hermano, y usted y yo, al creer en Cristo, fuimos tomados como sus hijos y podemos tener la entrada libre a la presencia del Dios Todopoderoso, hermano mío. De tal manera, hermanos amados, que cuando nosotros nos ponemos en la oración, tenemos el contacto personal con el Señor Todopoderoso, hermano. Y como decimos, o cómo podemos pensar cuando reflexionamos en ello, hermano, como Dios todopoderoso, con su grandeza, hermano, sin límites, se puede dignar a tener el contacto con hombres y mujeres limitados con pecado. Y dice uno: Señor, qué bueno eres, Padre, porque yo sé que tú me escuchas, Señor. Pero fíjese, hermano, la palabra nos habla también que si nosotros estamos en el pecado constantemente y que si nosotros hemos tomado en poco la sangre de Cristo, Dios, el Señor, no nos escucha, hermano. Si yo estoy peleado con mi esposa, hermano, el Señor no me escucha. Entonces son cosas que nosotros, hermano, tenemos que ir entendiendo. Y tenemos que irnos limpiando con la ayuda del Señor. Y decir: Señor, ¿por qué no me escuchas? Y como si el Señor nos dijera: porque no quieres entender, hijo. No quieres hacer mi santa voluntad. Por eso yo no puedo inclinar mi oído hacia ti. Pero cuando tú entiendas, pueblo, que yo estoy ahí y que tú tienes que doblar la rodilla, dice el Señor: yo inclinaré mi oído y te escucharé en tu necesidad, y yo daré la ayuda a lo que tú necesites. Pero vamos creciendo, hermano. El Señor nos va hablando poco a poco. Muchos tal vez ya tengamos algún tiempo aquí, y poco tiempo hace que empezamos a entender las cosas, y Dios nos va llevando, hermano. Dios nos va llevando de la mano poco a poquito. Y eso es bueno, hermano. Aunque tengamos mucho tiempo aquí y no hayamos entendido muchas cosas,
Hoy el Señor nos está dando vida para irlas entendiendo, hermano. Y hoy el Señor nos está dando una nueva esperanza para que Dios nos tome de la mano y vayamos todos juntos creciendo y buscando verdaderamente el rostro de Cristo, hermanos amados. Dios quiere lo mejor para usted y Dios quiere lo mejor para mí, hermano. Pero depende de mí, depende de usted, si queremos que así sea, hermanos amados. Dios requiere hombres y mujeres de oración, hermanos. De oración sin cesar. Así como Dios dice la palabra que busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, Dios quiere una iglesia de oración. Dios quiere un pueblo que busque su rostro continuamente, hermanos míos, orando sin cesar. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Como lo hemos venido viendo en nuestras limitantes, yo veía ese ejemplo de cómo es el hombre, como si fuéramos nosotros un metal, hermano, un pedazo de fierro. Y como el pecado, hermano, la tentación, como si fuera un imán. Cuando nosotros, representados espiritualmente en ese metal, pasamos junto a la tentación o al pecado, hermano, ¿qué pasa? Lamentablemente hay una atracción, hermano, muy, muy fuerte. De tal manera, hermanos, que cuando se cae ahí el hombre que no tiene a Dios verdaderamente, es muy difícil salir de ahí, hermanos. Y la cosa contraria, hermano, cuando el hombre no tiene a Dios, está Dios ahí esperando, no se realiza esa atracción que como se manifiesta con el pecado, hermano. Pero Dios quiere, hermanos, que revertamos las cosas, hermano mío. Que nosotros seamos Dios sea para nosotros como esa atracción que Dios nos está llamando, hermano. Y que a veces parece como que nosotros nos resistimos porque no queremos sujetarnos al yugo de Cristo. Y nos gana la tentación, hermanos míos. Nos gana la tentación, lamentablemente. Mire, el ejemplo lo podemos ver ahí en los discípulos. Ahí mismo, vamos ahí, hermanos. Como los discípulos, dice la palabra, ahí en el 40, del mismo Mateo 26, hermanos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansar. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué pasaba, hermano, con estos discípulos que el Señor había escogido y los había llevado con Él para que oraran, hermano, en ese momento tan difícil que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, hermano, en su manera, en su postura como hombre aquí en la tierra carnal, hermanos amados, tuvo que ir a la oración al Padre, porque Él sabía lo que venía, hermano, para no caer en la tentación de poder dejar aquello a lo que tenía Él que ir, al sacrificio, hermanos. Y se llevó a estos hombres para que oraran juntamente con Él. Pero ¿qué pasó, hermano? No pudieron. No has podido velar conmigo ni siquiera una hora, le dijo a Pedro. Y nuevamente, hermano, se fue y regresó. Y otra vez estos varones estaban dormidos porque estaban cargados de sueño, hermanos. Nosotros tenemos que despertar, hermano. Nosotros tenemos que despertar. Tal vez muchos de los que estamos hoy aquí ya hemos dormido por años y no hemos llegado a esa meta que el Señor nos está diciendo hoy: orar sin cesar, iglesia, orar sin cesar, porque el tiempo se está cortando. Prontamente llego yo, dice el Señor, prontamente vengo por mi pueblo.
Y si vengo y encuentro una iglesia dormida, con un sueño profundo porque no se quiso despertar, hermanos, ¿qué va a ser de muchos de nosotros si constantemente podemos estar siendo llevados a una tentación? Aunque estemos dispuestos y aunque digamos hoy que sí, pero cuando salgamos de aquí, hermano, la carne es débil porque no hemos sido hombres y mujeres de verdad, de oración, hermanos amados. Dice Proverbios, hermanos, capítulo 15. De lo que se agrada el Señor, hermanos míos. En el versículo 8, Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo, hermanos. La oración de los rectos es su gozo. El Señor se agrada, hermano, cuando usted y yo vamos a la oración. Y yo me preguntaba, Señor, hoy, Señor, en la iglesia presente, en la iglesia de este año 2017, Señor, ¿tú te estás gozando, Señor, por la oración de tu pueblo el día de hoy? ¿O estás triste, Señor, hoy? ¿O estás triste porque no hemos ido a la oración, Señor? ¿Estás triste porque somos hombres y mujeres de oración de 1 minuto, 2 minutos y no vamos a un crecimiento, Señor? Y si el Señor, hermano, imagínese que hoy vea a la iglesia en general, no hablo de aquí, hermano, hablo de la iglesia en general, si el Señor la está viendo de esa manera, con una tristeza, diciendo, mi pueblo no quiere entender, mi pueblo no quiere escuchar mi palabra, mi pueblo dice que sí, pero se ha debilitado por falta de oración. Que nos vea el Señor así, hermanos. Imagínense qué lamentable situación para cada uno de nosotros a quienes nos corresponde, hermanos míos. Hubo un hombre, hermanos, de Dios, del cual todos hemos leído, un joven llamado Daniel. En uno de los momentos más tristes del pueblo del Señor, en el tiempo de la cautividad, cuando llegó el rey de Babilonia, invadió Jerusalén y fueron llevados cautivos muchos, entre ellos Daniel y sus amigos. Como Dios fue llevando, hermano, hermosamente a Daniel siendo joven, y Dios le dio un conocimiento muy grande, le dio inteligencia, dice la palabra, y le dio una visión o una revelación de sueños. ¿En qué manera Daniel reveló el sueño del rey y fue puesto por gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia? Como Daniel, hermano, fue creciendo en cuanto a puesto en este lugar. Y nos dice la palabra, hermanos, que llegó el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, y Daniel nuevamente interpretó el sueño y fue puesto, hermanos, como el tercer señor del reino. Porque este Daniel era un varón consagrado a Dios, hermanos. Fue un joven que demostró verdaderamente el amor hacia su creador, Jehová de los ejércitos. Dice la palabra, hermanos, se lo platico para no leer mucho, que murió el rey Belsasar y tomó el reino Darío de Media. Y viendo la superioridad de Daniel sobre todos los demás en cuanto a su conocimiento e inteligencia, hermano, decidió ponerlo sobre todo el reino en aquel tiempo. Pero los gobernadores que estaban en esos momentos se dieron cuenta de esto y empezaron a hablar al rey para que no sucediera eso
y tratar de quitar a Daniel de aquella altura que ya había sido puesto él. Y dice Daniel capítulo 6, en el versículo 7, hermanos míos: Daniel 6:7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Se levantó este rey, hermano, aconsejado por estos gobernadores, e hicieron ese edicto que cualquiera que pidiera ayuda o suplicara a cualquier otro dios que no fuera el rey, hermano, iba a ser castigado, iba a ser echado al foso de los leones. Y dice el 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido afirmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, hermanos míos. Fíjese cómo Daniel, hermanos, nos dice la palabra, cuando se dio cuenta del momento que vivió, que estaba pasando, hermanos, al saber Daniel de aquel edicto, se fue, hermanos, a su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, hacia su tierra, hacia su hogar, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A Daniel no le importó, hermano mío. A Daniel no le interesó el edicto que se había hecho de parte del rey. No le importó, hermano, que él iba a ser preso por si en esa manera que se arrodillaba y tenía la oración a Dios. Él no le interesó. Él no le importó que le quitaran sus puestos, hermano, de una gente muy importante. Él fue, en cuanto supo del edicto, dice, cuando Daniel supo el edicto, entró en su casa, abrió las ventanas y postró, hermano, delante de la presencia del Señor y dobló la rodilla, hermano, y empezó a hacer oración. ¿Y qué pasó más adelante, hermano? Lo vieron y lo tomaron y fue echado, hermanos, al foso de los leones. Y yo veía, hermano, como este varón de Dios, la oración representaba algo tan importante en su vida, hermano, más allá de todas las cosas, más allá de sus títulos que él tenía. Era tan importante la oración para Daniel que en cuanto él lo supo, él se fue a doblar rodilla, hermano, porque sentía esa necesidad de saber que lo que se había hecho no era correcto. Y él dijo, a mí no me interesa, yo voy a adorar a mi Señor. Yo voy a humillarme delante de su presencia a pesar de que me hagan lo que me hagan. Si yo muero, no me importa. En pocas palabras decía Daniel. Y fue puesto, hermanos, en el foso de los leones. Pero Dios lo conocía, hermano. Dios vio su corazón de Daniel. El Señor vio el momento que estaba pasando. Y el Señor, obviamente, hermanos, se agradó de la postura de Daniel. Y fíjese ahí, dice el versículo 20, el 19, hermanos, dice: y el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Lo quería. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya, hermanos. Un varón de oración, hermanos. Un hombre de Dios de verdad, consagrado totalmente al Jehová de los ejércitos. Un hombre que tenía una oración sin cesar, hermanos. Hermanos, Dios es misericordioso con los que estamos hoy aquí presentes. ¿Qué tan importante es para usted hoy, hermano, para mí, la oración? ¿Qué tan importante es la oración para la iglesia del Señor, hermanos míos? Es una pregunta muy importante para cada uno de los que estamos aquí y que debemos de hacérnosla a nosotros. ¿Qué tan importante es la oración en mi vida? Dice Lucas, capítulo 18, versículo 1, hermanos míos. Quiero llevarlo rápidamente ahí. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Yo veía aquí el 7, hermanos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Dice al Señor: de verdad te clamamos día y noche, Señor. De verdad día y noche estamos en oración, Señor. Cuando Daniel pasó esto, hermanos, dicen los conocedores, Daniel tenía aproximadamente 80 años de edad con lo del foso de los leones. Y como un hombre de esa edad, hermanos míos, doblando su rodilla al Creador. Aquí hay un hombre que está enfermo, un poco lastimado de sus rodillas. Es un hombre un poco mayor. Y yo veo cómo dobla su rodilla cuando llega a la oración. Y digo: Señor, ¿cuánto nos falta a los jóvenes, Señor? A los que estamos más abajo de esas edades. ¿Cuánto nos falta humillarnos delante de tu presencia, Señor? Y quiero llevarlo allí a Esdras, capítulo 9, en el versículo 5. Porque el Señor se agrada, hermanos, de que nosotros hagamos oración constante, y mayormente si es de rodillas, mejor. Esdras capítulo 9, en el versículo 5, unos ejemplos, hermanos,
Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Lucas capítulo 22, en el versículo 41, el mismo Señor Jesucristo dándonos ejemplo. 22:41, hermanos amados. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. La oración de rodillas, hermanos, no es muy cómoda. Es muy cansada. Duele, hermanos. Obviamente yo sé que muchos de los que pueden estar aquí o muchos de los que no están aquí no pueden hacerlo físicamente hablando, pero los que sí podemos, tenemos que ir a eso, hermano. Oración sin cesar, y si es de rodillas, mejor, hermanos amados. El Señor se agrada de ello. Tenemos hoy la participación de la cena, los tiempos son cortos, hermanos míos. Pero Dios está llamando a la iglesia a retomar, si es que se ha perdido, hermanos, el orar sin cesar. Primeramente va para mí, para usted, hermanos míos. Yo le manejaba hace unos momentos que de ahí parte el crecimiento del cristiano, hermano. Yo me puedo saber, usted se puede saber muchos versículos de la Biblia, pero si no somos hombres y mujeres de oración, no hay un efecto poderoso como el Señor quisiera, hermanos. Tenemos que partir de las bases del cristianismo, de ir a la oración. La iglesia primitiva nos maneja en el libro de Hechos, hermanos, cómo la iglesia estaba unánime y en oración continua, hermano, todos los días, hermano, rogándole al Señor Dios Todopoderoso. Sabemos que de la oración podemos hablar de muchos temas, de necesidad, de petición, de adoración, de ayuda. Pero quiero que nos llevemos hoy ese orar sin cesar para que no caigamos en tentación, hermano mío. Está muy fuerte allá afuera. El diablo está esperando a quien devorar. Cuando salgamos de aquí, él va a querer quitar la semilla de la palabra que el Señor hoy nos ha regalado y que ha caído y que tiene que caer en buena tierra. Pero el diablo está allá afuera esperando a que al momento, hermano, se nos olvide el mensaje y caigamos en la tentación. Dice Efesios capítulo 6, en el versículo 18, hermanos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses capítulo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, hermanos míos. Hermano, yo en el amor de Cristo, yo lo animo a que entremos en un orar sin cesar, hermanos. A que verdaderamente seamos hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, con el Señor, y que salgamos de ese dormir que muchos podemos estar, como ejemplo de los apóstoles que vimos, estaban cargados de sueño. Nosotros hoy podemos estar viviendo cargados de sueño y no nos hemos dado cuenta, hermanos. Despertemos y levantémonos en el nombre de Jesús. Quiero pedirles si se levanta un momentito de pie. Se pone un momentito de pie, hermanos. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos fortalezca. Y que seamos, hermanos, esa iglesia comprometida con el Señor verdaderamente,
porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra, hermanos. Y que seamos hombres y mujeres capaces de enseñar a los que vienen atrás de nosotros y que les demos un buen ejemplo, hermano. Si somos padres, si tenemos hijos y hemos sido faltos en la oración, que llevemos a nuestros hijos a doblar la rodilla ante el Señor Dios Todopoderoso, hermano. Oremos, hermanos. Señor, bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu santa palabra que nos has regalado en esta tarde, mi Dios. Que no sea echada en saco roto, Señor, sino que la pongamos por obra, Padre bendito. La oración, Señor, la oración tan necesaria en la cual tenemos que entrar cada uno de los que aquí estamos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a estar en esa oración sin cesar, Señor. Ayúdanos, Padre Santísimo, para que no caigamos, Señor, con esa oración en la cual tú nos vas a fortalecer, Padre bendito, y de esa manera, Señor, no seamos llevados a la tentación, Padre amado. Ayúdanos a despertar, Señor, a los que nos corresponda. Basta ya, Señor, el tiempo pasado. Ya basta, Señor, el tiempo pasado para haber hecho aquellas cosas que no convienen, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Somos tus hijos, Padre bendito. Señor, dice tu palabra, Señor, que nosotros somos esos sacerdotes, Señor. Somos esos ministros. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a que se cumpla en cada uno de nosotros, Señor. Ministros y embajadores de tu palabra aquí en la tierra, Señor. Pero para llegar, Señor, a eso necesitamos doblar nuestra rodilla delante de su presencia, Señor. Permítanos humillarnos, Señor. Permítanos, Señor, a todos experimentar, Señor, delante de tu presencia esa oración sin cesar. Una oración continua, Señor, de tu pueblo, elevando, Señor, a tu santa presencia. Yo te suplico, Señor, que hayas abierto nuestro entendimiento y que nos llevemos tu mensaje, Señor, tu palabra gloriosa, tu palabra hermosa en cada uno de los corazones que hoy están aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, y mientras tú nos des vida, Señor, permítenos seguir adorándote, permítenos seguir viniendo a este lugar, Señor, a seguir escuchando tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y aleluya. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.